muy gentilmente nos atiende el doctor Juan José Neifer, es especialista en medio ambiente, y le damos la bienvenida aquí en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, como siempre, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Está Guadalupe Ortellado en la mesa, lo saluda Francisco Villanueva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Francisco? Un gusto conversar con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, doctor. Bueno, ¿qué nos espera, digo, para el resto del año? A ver, tenemos temperaturas nuevamente bajas para de cara al fin de semana, ¿no, doctor? Sí. Todavía tenemos unos días de frío, posiblemente va a ser hasta comienzo de septiembre. Después ya pasamos a tener temperaturas normales, digamos, y en el verano se esperan temperaturas más elevadas de lo normal, no tanto en los valores, porque acá siempre tenemos algún día de 40, 42 grados, sino en la frecuencia de los días cálidos, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen los pronósticos de unas 35 fuentes distintas que reúne la Universidad de Columbia. Mire usted. Verano entonces, verano con mucho calor, o por lo menos calor un poco más arriba, temperaturas un poco más arriba de lo normal entonces. Sí, y muchos días cálidos, o sea, sin los recreos que solemos tener de algunos días frescos, ¿no es cierto? Y a la vez la otra variante que nos interesa son las lluvias, que según los pronósticos dicen que vamos a tener menos lluvias que lo normal en el periodo de verano. Uh-huh. Y eso podría significar que quizás tengamos un 30, un 40% menos de lluvia de los valores que habitualmente se dan. Uh-huh. Recordemos que nosotros tenemos tenemos en nuestro clima, es un clima subtropical, y los climas subtropicales son muy variables, ¿no es cierto? Por eso hemos tenido estos días primero muy cálidos y ahora de nuevo días frescos y así. Y es un clima en el que tenemos una variación durante el día de 12, 15 grados, ¿no es cierto? Que desorienta un poco a los pronosticadores, porque fíjese que sí, para ayer estaba anunciado 27 grados. Totalmente. Y estuvo bastante lejos de llegar, ¿no es cierto? Es decir, los pronósticos siempre se producen con un porcentaje de probabilidad de que ocurra, generalmente un 60, un 70, 80%. Quiere decir que hay una parte importante de que nos dice que puede no acontecer esto. Claro. Es lo que pasó, por ejemplo, con el Niño, que llegó a nuestra zona tarde, y ahora nos están diciendo que la Niña podría comenzar en septiembre, octubre, con un 60% de probabilidad, y puede instalarse en los meses de verano, en noviembre, diciembre, con un 80% de probabilidad. Pero 80% de probabilidad todavía no nos dice que esto va a acontecer, porque la gente está preocupada por las temperaturas altas, por las pocas lluvias, por los incendios también, ¿no es cierto? También que es una realidad actual, digo, y si esto pasa se va a agravar mucho más de acá a fin de año, ¿no? Sí. Ahora, doctor, le pregunto, disculpe, ¿no? ¿Por qué o quizás me da la sensación a mí, no estoy tomando referencia a años atrás, otros tiempos, pero ¿por qué da la sensación que hay más fenómenos de la niña que del niño? Digo, porque tuvimos 3 años de niña, o más si no me equivoco, pero tuvimos varios años de niña, un poco lapso, meses del niño, y ahora nuevamente se presenta la niña para fin de año. Esto es así, o me parece a mí nada más, doctor. Lo que pasa es que la niña es un evento mucho más irregular que el niño.
¿no es cierto? Fíjense que tuvimos una niña que comenzó, la última niña que tuvimos comenzó a mediados de 2019, un poquito más adelante, y llegó hasta los primeros meses de 2023. Fue el fenómeno niña más largo que se conoce en los últimos 100 años. Entonces, y de la misma manera, el fenómeno del niño comenzó a pulsar con mayor frecuencia y mayor intensidad a partir de 1970. Nosotros en el siglo pasado habíamos tenido, tomando, para que doña Rosa le sea más claro, tomando los niveles del río Paraná, que es el reflejo de lo que pasa en la cuenca, ¿no es cierto?, de lo que pasa con el clima en la cuenca. Hubo una gran inundación en 1905, después no hubo inundaciones grandes hasta 1966, y cuando yo digo inundaciones son fenómenos del Niño generalmente, ¿no es cierto? Son fenómenos que traen muchas lluvias y producen estas inundaciones. O sea, 1905, 1966... y después, a partir de 1970 más o menos, empieza un periodo muy lluvioso, y así tuvimos la gran inundación del 82-83, duró 2 años y pico. Después tuvimos la del 92, que también fue muy importante, la del 95, la del 97-98, y después no tuvimos más inundaciones grandes hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, la irregularidad se da, ¿no? Se da con la niña también, pero si nosotros tenemos en cuenta la secuencia de niños que hemos tenido, hay periodos de mayor concentración, de mayor frecuencia, y periodos como el de ahora que por ahora el río sigue bajo, y de acuerdo a los modelos que estamos trabajando, seguiría bajo hasta fines del año que viene, y posiblemente no tengamos una inundación grande como la del 97-98 hasta el 2027. Mira usted. Por supuesto, son datos de modelos, ¿no es cierto? Son datos probables, pero quiere decir que tenemos una irregularidad muy grande en nuestro clima, que no tiene que ver necesariamente con el cambio climático global, con las emisiones y esto, sino con la irregularidad de un fenómeno que conocemos muy poquito. Claro. Doctor Neif, justamente de esto quería preguntarle, ¿no? Irregularidades remarcó usted en varios momentos de la entrevista. Pero más allá de esto, ¿hay algo normal o que sea típico para esta región, para este clima subtropical, como bien lo señaló, en cuanto a si es normal o común el niño o la niña? ¿Qué es lo típico que suceda en esta parte del mundo? Lo normal es la variabilidad. Ajá. Sí. Claro, cuando nosotros tomamos el análisis de una serie de 100 años, sí, es una cosa lo normal, y cuando tomamos el clima actual, es decir, los últimos 20 años, la realidad cambia. Es lo que decía Francisco recién. Cuando uno considera a la niña y la toma en un periodo corto, uno dice, está completamente irregular. Pero cuando uno toma las temperaturas, claro, o las lluvias en series de 100 años, o mejor aún de 1000 años, sí, entonces ahí las tendencias cambian. Fíjese que cuando nosotros analizamos el clima de Corrientes en términos de 100 años, que es la serie más o menos de temperaturas y de lluvias que tenemos, de buena calidad, digamos, sin huecos en las series y demás, cuando nosotros tomamos 100 años, nos encontramos que tenemos el año dividido en dos: un periodo de pocas lluvias, que se da desde mayo hasta septiembre, y un periodo lluvioso que se da de septiembre hasta
marzo, abril más o menos. O sea, eso sería la normalidad para una serie histórica. Pero esta normalidad cambia totalmente. O sea, estamos viendo que hay ciclos que son de 11 años, hay ciclos de hiper secos o hiper húmedos que se dan cada 80 años. ¿Y esto cambia de forma natural o hay intervención del hombre que ayuda a que esto suceda? O que, bueno, se convierta o se agrave en realidad. Bueno, vamos, es muy linda la pregunta. Tenemos que ver la cosa a nivel de biosfera, a nivel planetario, ¿no es cierto? ¿De dónde, por qué hay lluvias? Hay lluvias, ¿no es cierto?, porque el sol tiene produce distinta cantidad de, distinta actividad de evaporación del agua en los mares. O sea, las lluvias no se originan, buena parte de las lluvias, más del 90% de las lluvias, se originan por la entrada de vientos cargados con humedad, y esa humedad se produce en el mar. O sea, el 78% de la superficie terrestre es agua, son mares, ¿no es cierto? Entonces la superficie evaporante es el mar. Cuando el sol entrega más energía, se produce mayor calentamiento de los mares y hay más humedad en el ambiente, y los vientos traen esa humedad al continente y se producen más lluvias. Cuando hay menos entrega de temperatura por parte del sol, se produce el fenómeno inverso, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por eso en invierno llueve menos. Llueve menos porque hay menos evaporación, ¿no es cierto? En nuestra zona. Y uno dice, ¿por qué en nuestra zona y no en el Ecuador? Porque en el Ecuador la distancia al sol es la misma durante todo el año. En cambio, en nuestro planeta, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, tiene distintas situaciones, distinta distancia al Sol, y entonces eso hace que la cantidad de radiación sea menor en determinados puntos, y tenemos el invierno y el verano. Por eso es normal que llueva más en verano y menos en invierno. Claro. Doctor, una última pregunta, al menos de mi parte, ¿no? Porque el Servicio Meteorológico Nacional sacó un informe, ¿no?, de que en esta semana se podría estar presentando una ciclogénesis aquí en el país, y más precisamente en esta parte, ¿no? ¿Qué se entiende por ciclogénesis? ¿A qué se refieren con esto, no? Bueno, es un fenómeno de concentración de lluvias en determinado punto de la esfera terrestre. Eso tendría que ver con una situación localizada y quizás con una anomalía, digamos, respecto de lo que veníamos hablando, respecto de las series de temperaturas y de lluvias que nosotros serían esperables en este momento. Así que, bueno, ahora tengamos cuidado, sepamos interpretar estas alertas, porque el Servicio Meteorológico Nacional, que es el organismo más autorizado para el conocimiento del clima en la Argentina, cuando nos da esta alerta, nos está dando con un porcentaje, y ese porcentaje nos está diciendo que puede ocurrir o no. Claro. Entonces, porque uno dice, bueno, pero mirá, dijeron que iba a ocurrir esto y al final no pasó. Claro, porque el clima es un vector que está compuesto por varias fuerzas, ¿no es cierto? Uno son las temperaturas, las otras son los vientos, la otra es la evapotranspiración, la otra es las lluvias mismas, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cómo se mueve el clima en cada zona, y de acuerdo a cuál es el estado de los suelos en cuanto a la variable de almacenamiento hídrico, es el resultado final que uno puede llegar a tener. Claro, sí. Por lo pronto, una alerta dice cuidado, y bueno, está bien, hay que tener precauciones, ¿no es cierto?
Sí, sí, lluvias persistentes desde hoy a la noche, marca, exacto. Claro, a veces hay fenómenos que superan toda la posibilidad de predicción o de pronóstico, que es lo que pasó este año con esa lluvia que cayeron 200 milímetros en 3 o 4 horas, ¿no es cierto? Eso no es manejable, no es gestionable de ninguna manera. La gente no se puede enojar ni con las autoridades, ni con el servicio meteorológico, ni de nada, porque son eventos que son de poca previsibilidad y son los que nos ponen en vilo en todos los sistemas que hacen sobre todo a las ciudades, ¿no es cierto? El transporte, las comunicaciones. Nuestro auto queda en el garaje y queda tapado con un metro de agua. No, estamos en un entorno geográfico, en una ciudad que tiene ese tipo de variantes, ¿no es cierto? Totalmente. Uno dice, claro, pero mirá, es anormal porque 200 milímetros. No es anormal. En Goya cayeron 140 milímetros en 2 horas el año pasado, ¿no es cierto? En Santo Tomé algo parecido. Entonces, y cuando uno, yendo a la pregunta que usted me hacía, cuando uno dice, ¿cuál es lo normal? Y depende de la serie de tiempo que tomemos. Si nosotros analizamos todo lo que nos ha pasado en los últimos años, tenemos que estar preparados para esos fenómenos de lluvias muy, muy torrenciales, y también para los periodos de seca. Totalmente. Sí. Doctor, como siempre, muy claro los conceptos y la charla con nosotros aquí en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy gentil por su tiempo. Es un gusto siempre hablar con ustedes, Francisco. Que esté bien, Que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día.